El movimiento parabólico es el desplazamiento de un objeto que sigue una trayectoria parabólica. Se produce cuando un objeto se lanza con un ángulo determinado y se mueve en un medio con poca resistencia y bajo la influencia de la gravedad. Se caracteriza por ser la combinación de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. Características del movimiento parabólico. La fuerza de gravedad influye en el objeto mientras se mueve. El ángulo de salida es igual al ángulo de llegada. La velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento afectan la forma de la trayectoria. La altura máxima se alcanza siempre y cuando la velocidad en el eje Y valga 0. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El proyectil experimenta una aceleración constante, es un movimiento bidimensional y el alcance es la distancia horizontal máxima alcanzada por el objeto. Ahora vamos a continuar con las fórmulas de las ecuaciones en el movimiento parabólico. Para determinar la velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el coseno del ángulo. Para determinar la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad multiplicada por el tiempo, que esto a la vez va a ser igual a velocidad inicial en X por el seno del ángulo menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Para determinar una posición en el eje X, esta va a ser igual a la posición inicial más la posición final multiplicada por el tiempo. Esta a su vez va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicada por el tiempo. Y la posición en Y va a ser determinada por la posición en Y inicial más la velocidad en Y multiplicada por el tiempo menos la gravedad elevada al cuadrado entre 2. Y finalmente, para determinar la altura, esta va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno del ángulo elevado al cuadrado entre el 2 multiplicado por la gravedad. El movimiento parabólico es el desplazamiento de un objeto que describe una trayectoria parabólica en el aire. Estos son algunos ejemplos: patear un balón de fútbol, lanzar una pelota de golf, lanzar una flecha en el tiro al arco. Este ejemplo puede confundirnos: el chorro de agua que sale de una manguera. En el movimiento semiparabólico, el chorro de agua salía de manera horizontal y este solo sale el chorro de agua. Por eso, el chorro de agua que sale de una manguera es parabólico. La trayectoria de un carro en una montaña rusa. Este ejemplo suele verse en la naturaleza: el salto de una rana, un conejo o un canguro. Ahora veremos lo que son ejemplos de nuestra cotidianidad con un movimiento parabólico. Vamos a ver que lanzarse desde un tobogán con una inclinación. Esto quiere decir que si una persona salta desde la parte final de un tobogán a un lugar, en vez de simplemente deslizarse, se creará un efecto de parábola que va a tener la persona antes de caer. También se ve reflejado cuando saltamos con los dos pies para llegar de un lugar a otro. A continuación vamos a realizar la interpretación de la gráfica de un movimiento parabólico. Podemos ver que una pelota de golf es lanzada mostrando un ángulo de lanzamiento de 70 grados, el alcance y la máxima altura donde la velocidad vertical es 0. Los parámetros a analizar que se pueden identificar son el ángulo de lanzamiento, que nos muestra que el ángulo con el que se lanza la pelota es de 70 grados con respecto al eje horizontal, el alcance, que es la distancia total que recorre la pelota desde el punto de lanzamiento hasta el punto en donde cae, como se muestra, y la altura máxima, que es la que se muestra en el eje vertical que alcanza durante su trayectoria, y por último la velocidad final en altura máxima, que es de 0. Entonces, en esta gráfica podemos analizar un movimiento común
de movimiento parabólico, donde analizamos el alcance y la altura máxima y la velocidad en diferentes puntos de una. El movimiento semiparabólico se caracteriza por tener una trayectoria que se asemeja a una parábola, pero con una diferencia fundamental. En lugar de tener un eje de simetría, el movimiento semiparabólico tiene un eje de rotación. Esto significa que la trayectoria del movimiento no es una parábola perfecta, sino que presenta una curva que se desvía ligeramente de la parábola. Cuando un cuerpo describe un movimiento semiparabólico, en él se están dando dos movimientos simultáneamente, así como en el anterior. Un movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme, y uno vertical, en el que actúa la gravedad, llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características del movimiento semiparabólico. Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial. La trayectoria del movimiento es parabólica. El objeto no alcanza su máxima altura de manera constante. El movimiento en X es independiente del movimiento en Y. El movimiento en X es uniforme, o sea que no actúa la aceleración, por lo tanto la velocidad horizontal se mantiene constante. El movimiento en Y es acelerado, o sea que aquí se actúa la aceleración de la gravedad, es decir que la velocidad vertical aumenta al transcurrir el tiempo. Y por último, es que el tiempo de caída es la variable que relaciona a los dos movimientos. O sea, movimiento uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Para continuar con las fórmulas del movimiento semiparabólico, es importante saber que la podemos dividir en las fórmulas que están en el eje Y y las fórmulas que determinan el eje X. Para el eje Y vamos a tener que la velocidad final en el eje Y va a ser igual al tiempo por la gravedad. La altura va a estar determinada por la gravedad y por el tiempo elevado al cuadrado entre 2. La velocidad final elevada a la 2 va a ser igual al 2 por la gravedad por la altura. Y también es importante la posición, que va a estar determinada por la velocidad multiplicada por el tiempo. En el eje X también está determinado por la posición, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Otra fórmula importante que vamos a utilizar mucho y a tener en cuenta es la fórmula del tiempo. Para sacar la fórmula del tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura entre la gravedad. Y también, si queremos hallar la velocidad en cualquier posición de este trayecto, va a ser igual la velocidad raíz cuadrada de velocidad en X elevada a la 2 más velocidad en Y elevada a la 2. También, para hallar la posición máxima, va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que va a ser igual a la velocidad que queramos hallar por el tiempo. Y para hallar el ángulo de la inclinación va a ser igual a la arcotangente por la velocidad final en X sobre la velocidad final en Y. Ejemplos del movimiento semiparabólico. Un cuerpo que rueda sobre una mesa y cae de esta. Eso es un ejemplo del movimiento semiparabólico. Segundo ejemplo, un cuerpo que se deja caer de un avión en movimiento. Otro ejemplo sería el disparo horizontal de un proyectil. Este ejemplo suele verse muy común. El chorro de agua que sale de una manguera. Los ejemplos cotidianos del movimiento semiparabólico pueden ser los siguientes. El primero será el tiro con arco y la flecha. Un arquero dispara a una flecha, experimenta un movimiento semiparabólico. Se puede ver este movimiento cuando saltamos desde un banquito hasta aterrizar en el piso. Ahora vamos a hacer la interpretación de una gráfica del movimiento semiparabólico. Podemos ver el lanzamiento de un proyectil horizontalmente y sus parámetros clave, en como son la altura inicial, la velocidad inicial, el alcance horizontal y la velocidad final, además del ángulo de impacto. Podemos ver que a medida que el proyectil se mueve, traza una trayectoria curva hacia abajo, debido a la influencia de la gravedad, y tenemos el rango horizontal máximo, que es la distancia total recorrida.
recorrida por el proyectil antes de alcanzar el suelo. Al analizar este movimiento podemos ver que la velocidad horizontal es constante y que el movimiento vertical tiene una aceleración que es la gravedad. Concluyendo lo dicho anteriormente, que en el eje X hay movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que si queremos hallar cada una de estas magnitudes, las ecuaciones van a ser diferentes. Diferencia entre el movimiento parabólico y semiparabólico. El movimiento semiparabólico tiene una trayectoria que se asemeja a una parábola, pero este tiene un eje de rotación, lo cual significa que se desvía ligeramente y no logra hacer una parábola perfecta. Y el movimiento parabólico tiene una trayectoria con una parábola perfecta, y este se mueve bajo la influencia de la gravedad y en un punto medio de la red de resistencia. Las conclusiones evidenciadas acerca de ambos movimientos son que ambos movimientos siguen una trayectoria parabólica debido a la combinación de un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical uniformemente acelerado. La principal diferencia es que el movimiento parabólico tiene una componente inicial en ambos ejes, mientras que el semiparabólico comienza con velocidad solo en la dirección horizontal. En ausencia de resistencia del aire, la gravedad es el único factor que influye en la aceleración vertical en ambos casos. Sin embargo, cada uno presenta características que los diferencian.